Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, semana consecutiva número, ¿cuánto creen? 124. ¡Wow! Muchísimo tiempo realizando estos directos sin fallar. Hay mucha gente ahí en el chat. Quiero agradecer a todos los que están conectados. Está allí de más aquí activo esperando. Está desde España. Gracias también por estar acá de más. Está Joaquín también Romero. Saludos para ti. Juan Lopetegui, gusto verte, Juan. Otra vez tocayo por estos lados. Cuando nos comemos el chayote en un 13 por más 15-1-1, buen equipo, buena máquina y una muy buena versión de iOS. El Cóndor dice una pregunta, ¿ya se puede descargar? Me imagino que el jailbreak, wow, menos de un minuto, llevamos 50 personas, gracias a todos por estar acá. Se viene muy bueno. César pregunta si se viene el jailbreak hoy para 15.5, que alguien sea muy amable de responderle ahí a César en el chat. Está Freaky Guitars, o sea, César, se trata de estos directos de poder responder preguntas, pero no, mi estimado. No, 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 estás muy arriba. Hemos dicho que cada vez que estás más arriba en una versión de iOS es más larga la espera y mientras más bajo, más corta la espera en comparación a los que están más arriba. Freaky Guitars, hola profe, saludos desde España. Una pregunta, ¿Coolstar es una chica asiática? No, es un joven, creo que estadounidense el varón. Y sé que estudia en California, no sé qué estudia, es lo único que nos ha compartido de su vida. Dice Ron Amar, tengo 1481, aún puedo con el nuevo hack, el iPhone 11, uy, hasta 14.8 tiene el iPhone 11, pero no lo actualices, si estás ahí, quédate y dice, pero llevo mucho tiempo esperando. Si encuentras que está difícil para 14.81, para iOS 15, 15.6, que tendrías que tú estar actualizando tu dispositivo, es más complicado, así que no te muevas de ahí, please. Estamos emocionados a la espera del nuevo jailbreak, así es, Héctor Fabián Velan Díaz Santos. Muy emocionados, ya más de 70 personas ahí en el chat. Se viene el cheyote, el cheyot, no sé cómo decirle. Está Edgar también ahí saludando. Gato Roms, mira el nombre, Gato Roms. Voy a bajar a 15.5 beta 4 F en el chat por Gato Roms. Ya no se puede, ya se dejó de firmar 15.5 beta 4 y aprovecho de darle las gracias a todas las personas que siguieron el consejo, que estaban en 15.5, 15.6 en las betas de iOS 16 y bajaron. Lo hicieron a tiempo, muchas gracias por seguir el consejo. Me siento tranquilo de haber dado esa recomendación. Creo que habría sido con la, con la llegada que tiene uno a las personas que les interesa el jailbreak, haberme quedado callado y haber no dicho nada respecto a 15.5 beta 4, considero que habría sido una falta a los suscriptores y se publicó la noticia, el tutorial, los consejos en el Facebook, en Twitter, en Telegram, así que si no están en el canal de Telegram, métanse por favor ahí porque es ahí donde primero llegan las noticias que en cualquier lado. Y se publicó y el video, bueno, se popularizó y les agradezco también por aquello. Así que muy bien por los que siguieron el consejo. F en el chat ahí por Gato Roms. Está también Free Copyright Sounds. Saludos desde Cuba. Tengo un iPhone 11 Pro esperando en 15.5 beta 4. Así es. Claro que se puede realizar el jailbreak al dispositivo. Hay que estar aguardando nada más porque sabemos que esa versión se nos confirmó por Linus Hens que sí es vulnerable. Así que por favor, aguardar ahí nada más. DJ Endel, saludos desde Puerto Rico. Por fin un video temprano, dice, es el señor Piper. Bueno, iba a ser 2 horas más temprano, pero por un tema familiar, una salida a comer, de día sábado ya, algo que estaba pendiente ahí, tuvimos que hacerlo y se postergó. Así que si tú estás viéndola 2 horas más tarde de lo habitual, te doy las gracias por estar acá y si estás viendo la repetición, muchas gracias también. Espero algún día verte en vivo, sería bacán tenerte acá respondiendo tus preguntas acá en el chat en directo. Dice Ern March. Buen día, profe. Acá siempre atentos a su ejercicio, observaciones puntuales y oportunas. Dale, Ern. Gracias. Un abrazo para ti. Juan Francisco Carretero, también Juan Francisco, gusto verte por acá, tocayo, desde España. El podcast hoy día se grabó con un español, fue épico, hace meses, largos meses que este español no estaba acá en el canal y hacía falta grabar algo con él ya hace tiempo, así que no se lo vayan a perder. De hecho, fue bacán porque terminamos y ya, chao, chao. Y terminé la grabación y digo, ¡wow! Como que pegamos un grito, fue como muy bacán. De verdad, el final estuvo muy bueno, así que no se lo vayan a perder. Tengo que ponerme a editarlo ahora después del directo, así que no se lo vayan a perder. Pregunta R Texto, si es que el Chillón ya salió oficialmente. Bueno, lo que tenemos por ahora, seguramente en estos días, yo creo que este fin de semana, mientras se está grabando este directo,
el sábado 30 de julio. Yo creo que con todas las noticias que nos entregaron durante la semana, yo creo que el jailbreak ya se lo entregó Coolstar, ya hizo la primera liberación anticipada, como lo anuncié en el último video de noticias, ¿cierto? Un video en el cual él decía que iba a estar entregando el jailbreak primeramente a los creadores de Twix, para que ellos estén actualizando sus tweaks. Y luego, cosa que cuando aparezca el jailbreak ya podamos tener algunos tweaks que estar instalando en el dispositivo. Así que yo creo que estamos en esos días. Creo, de acuerdo a opinión personal. ¿De acuerdo? Me dice Almonte 999, hola, también saludos para ti. Está también acá en el chat Don Darío, ¿cómo estáis Darío? Saludos hasta ti para Ecuador. Me gusta L. Moisés, ¿cuándo sale? Es una muy buena pregunta. Deok Gret Samu, saludos, pero por supuesto, gracias por estar acá. Hasta Costa Rica también para Marlon Rojas. Hasta Perú, Ernesto Mazuelos. Dale, Ernesto, un abrazo para ti. Profe, te amo. Ándale, el tío Mots. Saludos también para ti. Joel Santana desde DR, Dominican Republic. Está Gil M ahí en el chat. También saludos para Almonte. Matías Resi, ¿cómo estáis, Mati? Un abrazo. Grande, querido. ¿Qué haces? Moisés dice, profe, ¿cuándo sale el chayote? Saludos desde Nicaragua. Churra, yo creo que en estos días, conforme a lo que nos estuvieron mostrando, probablemente la liberación privada ya ocurrió para los creadores de Twix. Así que yo tengo contacto con algunos. Podría confirmar esa sospecha, esa opinión personal que tengo. Joaquín Romero, saludos para ti también. Carlos Pagán Villanueva desde Puerto Rico también. Mira, Eugenia de la Fuente desde España. Mucha gente, ya somos más de 70 acá en directo. L. Moisés hasta Nicaragua también saludos para ti. Excelente servicio a la comunidad. Dale Gil. Hey Alfredo, vamos a ver qué sale hoy. Veamos Alfredo. Gracias Alfredo por estar acá. Siempre en las redes ahí constante apoyando. Gracias, Alfred, desde hasta tu linda tierra. No puedo creer todo. Alfredo, yo veo tu nombre, me sale tu nombre en Twitter, me sale acá. No puedo creer que yo ahí en Cancún. No puede ser. No sé. No sé. Alfredo sube más fotos así, pues yéndome al trabajo. No puede ser que alguien viva en esa tierra así que no vacaciones. Así, bacán. Disfrútalo, por favor, disfrútalo. A lo mejor tú estás acostumbrado a vivir en esa tierra, pero créeme lo que no estamos muy lejos de allá. Valóralo, ¿ya? ¿De acuerdo? Está N. Moisés, saludos desde Nicaragua, también un día más, sin novia y sin jailbreak. OF en el chat por Jefferson Andrés González Canas, sin jailbreak y sin novia. Alexis Pastén, hola, profe, con el máquina, ¿cómo está ahí? Omar Alias, saludos, profe, ya salió, me gusta sin necesidad de algo. Dice lo mejor para usted y la familia también para ti, gracias por tus deseos. Moisés, saludos desde Nicaragua, también para ti, L. Moisés, YouTube. Marlon Rojas, yo no sé, ya no se puede bajar a 15.5 beta 4, ya no se firma, así es. Apple ya cerró la puerta, creo que estuvo abierta desde que Linus Hens, él confirmó en Reddit, de hecho una persona que estuvo diciendo, no bajen a la beta, es mentira eso, y le respondió Aaron, que es integrante del equipo de Odyssey, ¿cierto? Los que están haciendo el Chiyou Jailbreak, y le dijo, mi fuente es Linus Hens. Y de hecho, OPA 334, él también tenía esa información. Así que Uprem me dice, saludos, profe, desde Colombia. Ernesto Mazuelos, profe, ¿cree que más adelante el jailbreak quede de lado con las nuevas actualizaciones de iOS? Yo creo que sería posible, va a depender de lo que haga Apple nada más. No sabemos por qué hace este tema de tan hermético. Ahora están con esta cuestión del always on display, tener la pantalla sin oscura, ¿cierto? Apagada y que aparezcan las notificaciones. El otro día estaba en clase y un estudiante mío tenía su teléfono en la mesa. Tengo que decir que es un Android gama baja y lo hacía. Entonces, como que cuando salga va a ser, no, es que esa característica es solamente para el iPhone 14. Gente, el Always On Display con el jailbreak creo que lo llevamos viviendo iOS 12. iOS 12, iOS 13 ya lo tenemos el Always On Display, si alguien me corrige quizás de antes. Entonces imagínense todo el tiempo teniendo esa función con el jailbreak y Apple lo retraso. Entonces esa es la gracia del jailbreak, ¿de acuerdo? Por eso el lema de este canal es hacer un viaje en el futuro con tu dispositivo, desbloqueando las funciones que Apple te prohíbe, como el Always On Display. Oye, muchos mensajes acá en el chat, uno tratando de leer todo. Recuerden que hay un hashtag, si te leo like, ya somos más de 90 acá, y hay muchos comentarios y no me quiero perder ninguno. Así que Moisés Capistrán en 1501, excelente, aguarda ahí nada más Moisés. Marius Tech está el moderador acá en el chat. ¿Cómo estáis, Marius? Gracias también por todo. Gil me dice, la primera versión del Chiyou no llegará hasta 15.3.1, no, hasta 15.1.1. ¿De acuerdo?
Pero luego que llegue de eso, ahora en unas semanas más se tiene que ocurrir otra liberación de otros exploits que podrían ser implementados en esta herramienta. Y lo bueno es que el chillout posiblemente podría llegar de forma permanente, así como está Taurin permanente en iOS 14, Taurin Untethered, podríamos tener también Untethered a chillout, así que espectacular. Hola maestro, ¿cuándo sale el jailbreak para el XR en 15.5 beta 4? Mira Fall Guys, mira el nombre de usuario. Me dice Fall Guys, gracias. Mi esposa ya se da cuenta que Coca-Cola es que mi garganta. Gracias, mi amor. Ya. ¿Dónde me quedé? ¿De qué estábamos hablando? Me perdí, ¿ven? Veo a mi esposa, me distraigo. ¿Dónde quedé, loco? ¿Dónde quedé? Que no quiero perderme los comentarios. Ah, por acá estábamos. Ah, de Chillot, de las versiones, hasta 15.5 beta 4. Bueno, lo que se nos informó, como mencionaba hace un rato, es del consejo de Linus Hens. Linus Hens dijo que iba a mostrar su jailbreak, iba a hacer una demostración. Espero que hayan visto el video, no se me vayan a decepcionar ahora. O sea, yo creo que en el tutorial de cómo bajar, yo dije, en este noticiero, yo en octubre. Y la primera pregunta del podcast fue, ¿vale la pena esperar hasta octubre sabiendo que en septiembre sale iOS 16? No será mucha la espera. Entonces, no se lo vayan a perder. La respuesta es un español, pero muy experimentado en todo este mundo del jailbreak. Me dice Luis, vuelvas, profe, ¿cuándo cree que salga el chilló? Yo creo que vamos a hablar de aquello en el minuto 30 en adelante. Está Ricardo Frilli, Ciao Tutti, saludando a todo el mundo. Alfredo, aquí seguimos en la espera del 15.1. Dale, Alfredo. Saludos, Ale Moisés, ya te saludé hasta Nicaragua. Saludos, profe, desde España, Giorgio. Carlos Pangal me dice, yo estoy en 14.8 XR, disfruta tu jailbreak, quédate ahí nada más, ya estás en el futuro. Ya estás en iOS 20 y lo sabes. Luis Ogando, profe, saludos desde República Dominicana. También está acá Deok Hetmatsu, que está en 15.0, no actualizado, quédate ahí nada más, espera por favor. Estoy en 15.1 y muy desesperado. Ay no, J Albino, recuerda que el consejo es esperar y no desesperar. No te muevas de esa versión de iOS. ¿Cuándo se tenía que bajar, César? Pues desde la semana pasada, desde que se avisó, hubo una semana para realizar ese proceso de bajar, así que agradezco todo lo que lo hicieron. Lionel Flores, profe, hay una fecha exacta de cuándo sale el chillot. Mira, con todo lo que nos mostraron, estamos, yo creo que muy cercanos, está más cerca de lo que pensamos. Eugenia de la Fuente en 15.1.1, bacán, Eugenia, sigue ahí nada más. Mandé a buscar ayer un iPhone 12 y me llegó en 15.5, F en el chat por 15.5. Saludos, profe, en 15.1, me dice Matías Reci en su 13 Pro Max. Y a la espera, dale, Mati, va a ser bacán. Me dice R. Taxto, profe, por recomendar la beta, gracias, de nada, gracias a ti por haber seguido el consejo. Profe, ¿cómo puedo bajar a 15.5 beta 4 con SHSH? Los tengo. Los SHSH se utilizan solamente cuando tu equipo tiene jailbreak. Después los puedes ocupar, así que probablemente está a la espera. J. Albino pregunta, ¿cuál es el canal de Telegram? El enlace está en la descripción, ¿de acuerdo? ¿Se puede instalar Cydia sin jailbreak? Sí, hay opciones de tener distintas versiones de Cydia que yo he visto ahí sin jailbreak, pero no instala nada. Es simplemente como un visualizador nada más, como una demo. ¿De acuerdo? Eso. Javier Gómez, profe, ¿cómo puedo bajar a 15.5? Yo acabo de responderte, Javier Demo. Profe, se la conoce Chayot como se la pronuncia el chayote, cheyote, el chillot. Ya todos sabemos de qué estamos hablando cuando alguien pronuncia cualquiera de las tres opciones. Rubén Alcázar Roldán, profe, saludos desde España. Tengo un iPhone 13 Pro en iOS 15. Cuando el jailbreak se sabe algo. Mira, para tu dispositivo, los A15 hasta ahora se ha dicho que no hay un soporte inicial. O sea, cuando aparezca la versión 1.0, los A15 no estarían recibiendo el chillot jailbreak, pero eso es hasta ahora. Hace unos días atrás se nos dijo que los A10, los iPhone 7 y 7 Plus, no estaban recibiendo el chillot jailbreak también en su fase inicial, la 1.0, y pasaron 48 horas y todo cambió. Así que no se alarmen los que tienen A15 y A9, los iPhone 13 y los iPhone 6S, 6S Plus, SE de primera generación, no se sientan mal. Luis Machado me dice, hola, profe, tengo un SE segunda generación, ¿sabes si va a salir jailbreak? Sí, está dentro del listado, si es que está dentro de las versiones compatibles. Así es hasta 15.1.1 bajando 15.1, 15.02, 15.01, 15.0. Dinero YouTube, profe, estoy en 15.4. ¿Cuándo cree que aproximadamente llegue para esa versión? Bueno, puede llegar en cualquier momento. Eso es lo primero que hay que mencionar. Pero
En octubre se nos prometió una demostración que 15.4 sí es vulnerable, incluso 15, hasta 15.4.1, 15.5 beta 4, beta 3, beta 2, beta 1, hasta ahí. 15.5 la versión final, la pública, no, esa no. Profe, una pregunta, uso iMazing la versión gratuita, en esa versión por lo que la herramienta secuestra mis datos de información, luego haberla almacenado, secuestra, parece que estoy ocupando el traductor, o no, secuestra, la guarda la información, las copias de seguridad con iMazing son todas gratuitas, así que ni preocuparse, es mi herramienta favorita, iMazing en Windows y en macOS, la ocupo los dos. Javier Gómez, ya te dije, para poder bajar a 15.5 beta 4, si tienes los SHSH, el SHSH se ocupa solamente con el jailbreak en el dispositivo. ¿De acuerdo? Porque, por decirlo de una manera, el SHSH tiene un número y ese número hay que colocarlo al interior del iPhone, en términos bien simples, es setear el nonce, ¿ya? Pero el número que trae el SHSH se coloca dentro del iPhone y para colocarlo necesitas el jailbreak. Y luego cuando los dos, el SHSH y el iPhone, los dos tienen el mismo número, puedes bajar, ¿de acuerdo? Pero mientras no lo hagas, mientras no tengas el jailbreak, el SHSH queda ahí guardado hasta que tengas jailbreak. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Déjame ver que no perderme ningún mensaje. Quiero dar mucha gente activa. Somos 100 personas, gracias. No alcanzo a ver dónde me quedé. Rayos, ¿qué hago? ¿Me voy al final? Sí, porque hay muchos, lo siento. Mira tantos mensajes. Les agradezco. Mira, quiero agradecer en forma especial porque llegó un super chat de Jaime Fan. Saludos, profe Juan, apoyando desde Marciano. Gracias por tu donación. Gracias. En verdad era algo que no me lo esperaba. Sin duda es algo que uno aprecia porque, no sé, uno a veces se siente inmerecedor de este tipo de cosas. Con que ya estén acá presentes, uno lo agradece bastante. Así que gracias, de Jaime Fam. Si tienes alguna consulta, alguna pregunta, algo, dímelo, por favor. Alex Barrera, ¿se le puede también guardar antes del jailbreak los SHSH antes de subir para bajar? Mira, y también saludarte, profe. Dale, Alex Barrera. Los SHSH, ¿cómo será que tengo una lista de reproducción acá en el canal? Es algo tan importante dentro del mundo del jailbreak que yo creé listas de reproducción en el canal hace un par de años atrás y no las he movido, no he añadido ni he eliminado porque dije, con esta ya es suficiente. Y hay una que se llama SHSH y actualizaciones de iOS. Entonces vayan ahí a verlo, vean un par de videos. Los SHSH solamente los puedes guardar mientras se está firmando una versión de iOS. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de las versiones finales, la única que puedes instalar hoy día es 15.6. Es decir, que los SHSH que puedes guardar solamente los de 15.6 y son únicos por cada dispositivo. Lo bueno es que ese archivo, que pesa como 100 kilobytes, se aloja en la nube. Y es una nube donde no te tienes que crear una cuenta, no hay que pagar, entonces hay una persona que está dispuesta a correr con todos esos gastos. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Alejandro DH, estoy en 15.4.1 en un iPhone 6S. ¿Está bien esperar ahí? Está muy bien. No te muevas de ahí, por favor. Miguel Ortega, hola, profe, ¿cuánto tiempo? Dale, Miguel, gracias por estar acá. Saludos hasta RD. Leonel Flores, profe, cuando salga el jailbreak Watusi 3, ¿cómo lo puedo instalar? Oh, bacán, va a ser pero bacán para esos usuarios porque lo vas a poder instalar como cualquier otro tweak y van a funcionar las notificaciones, van a funcionar la copia de seguridad, va a funcionar pero perfecto, como hoy día lo hace sin el jailbreak. ¿De acuerdo? Así que yo sé que uno de los tweaks que muchos van a instalar y entre ellos obviamente voy a estar yo. Veamos también acá otro, se podrá hacer bypass en dispositivos A13 cuando salga el Chayote. No sé si Chayote consiga tanto, no sé si llegue tan profundo. Yo creo que puede ser posible porque ya al hacer el jailbreak ya hay varias puertas que derribaste. Habría que ver qué hacen los creadores de herramientas de bypass si pueden llegar también tan en lo profundo. Miguel Ortega, ya te saludé recién. Veamos acá, Alex Barrera, ya te respondí recién, Alex. Está también Alan de la Calle, dice estoy en 15.4.1, un iPhone 13 Pro Max. Espero con ansias el jailbreak, profe, saludos desde Argentina, también saludos para ti, Alan, ya se viene ya. Que me dice Matías, profe, yo creo que no voy a realizar el jailbreak apenas salga, miedo que tenga alguna falla y tener que subir mi iPhone 13 Pro Max que está en 15.1. Matías, me gustaría tenerte acá al lado, que te abrazaría así. Matías, te haría así porque ah, es una de las cosas que en el minuto 30, Mati, voy a estar hablando.
¿de acuerdo? Así que me lee los pensamientos, un hombre que está ahí en el futuro. Podríamos hacer su podcast, ¿o no, Mati? Próxima semana. Eh, ¿Qué tú dices? ¿Se podrá o no se podrá? Me dice Alex, no, Sebastián, profe, ¿qué opina de los que están haciendo el jailbreak en iOS 15 con ese exe para ejecutar en el PC? La mayoría son extranjeros. No sé, Rick, parece falso. Mati, coordinamos ahí por WhatsApp. Cuando quiera lo hacemos la próxima semana, yo creo, Matías. O la siguiente, ahí te confirmo porque tengo una noticia para el lunes. Pero Matías, está en la lista, ¿de acuerdo? De agosto no pasa. Dale, Mati. Felipe Martínez, hola profe, ¿cómo está? Me encuentro en 1541, un iPhone 8 Plus. Tendré opciones de, si ya tiene, 15, pues, pensé que era iOS 14, te iba a decir que con CheckRain, aquí está CheckRain, mi jailbreak favorito, acá en 3D, espectacular este jailbreak, espectacular. Yo creo que sí, estás en una versión que sí es vulnerable con unos exploits que van a ser liberados, así que Felipe Martínez, no te muevas por favor de ese iOS y aguarda ahí simplemente. Ángel Irizarry, profe, explicar si el jailbreak de iOS 15 será rootless, no será tan bueno como el jailbreak de iOS 14. Mira, fue parte del podcast, otro visionario acá, otro que anda en el futuro. Ángel Irizarry, hay diferencias obviamente y esas diferencias las tienen que estar asimilando también los creadores de Twix. Por eso Coolstar y su equipo dijeron que iban a hacer una liberación anticipada para estar compartiendo este jailbreak con los creadores de Twix. Cosa que cuando aparezca ya el chillout jailbreak, nosotros poder tener ya algunos tweaks para estar instalando, porque hay cosas que sin duda Apple cambió en iOS 15. Así que me dice Alan Posada, profe, estoy en 15.2 en un iPhone 6S. ¿Tengo posibilidades? Sí, no actualicen. Por favor, recuerden que cuando ustedes tienen el jailbreak, ustedes están en el futuro, gente. O sea, saben que van a estar, pero haciendo más cosas que iOS 16. ¿Cómo se llama? El iOS 14, Helix. Los que están con jailbreak en iOS 14, ya está liberado un tweak que se llama Helix. Espera, ¿dónde mi hijo deja el borrador? Hoy mis niños se vienen acá a dibujar acá en la pizarra y cambian todo de lugar estos muchachos. Helix es un tweak que permite tener la pantalla de bloqueo de iOS 16 con más funciones de lo que Apple da en iOS 16. Y al final eso es el jailbreak, ¿cierto? Viajar en el futuro, desbloquear funciones de tu teléfono. Es que estoy en 15.0, es que estoy en 15.3, es que ya se viene iOS 16. Gente, cuando aparece el jailbreak, es literal, ni siquiera van a sentir de que están en una versión baja, porque con el jailbreak en el futuro. Así que no se mueven, por favor. Por eso Coolstar constantemente está diciendo en su Discord que si están en 15.1 o en alguna versión inferior, que nadie actualice. Y si está alguien desde 15.4.1, o mejor dicho, desde 15.5 beta 4 bajando, también dijo, nadie se mueva. Hey, hice una encuesta acá en mi canal, no sé si ya la respondieron, si estás viendo este video en directo o la repetición, anda a responder la encuesta. Quiero saber en qué versión de iOS se encuentran y si bajan un poquito, habla también de la versión de iOS en la que están. No, hice dos preguntas, ¿qué dispositivo y en qué versión de iOS están? ¿De acuerdo? Así que vayan, que no cuesta nada pinchar, tocar. De hecho, mientras estás viendo este video lo puedes minimizar. Y acá en el canal arriba dice inicio, video, listas, comunidad. Pinchen en comunidad y ahí están las encuestas. Nicebar X, sin duda uno de los que vaya a estar instalando ahí, Mati. Super Soldier, ¿cómo estás? Saludos hasta México, gusto verte por acá. Alejandro Alfaro dice, tiene que un iPad Pro, cuarta generación en 14.7.1, pero Alstor no funciona. ¿Hay otra manera? Sí, se llama Sideloadly, así, de Sideload, de cargar aplicaciones fuera del App Store, LY. Sideloadly también lo puedes hacer con 3U-Tools. Y bueno, y Alstor debiese funcionarte, ¿de acuerdo? No debiese dar problemas. Watusi 3 estará en Cydia o en otras páginas cuando salga. Va a estar en. Es que Cydia no llegaría a iOS 15. Habría otras alternativas a Cydia que son, pero le dan, no sé, en Chile decimos 1000 patadas. Entonces, no. Olvídense de Cydia. El abuelo lo recordamos con mucho cariño. Estoy buscando dónde está mi, mi gorro, mi gorra, como le llaman ustedes. Aquí está el abuelo, acá lo tenemos. Mucho respeto, mucho cariño. Está bien, nos dio muchos años, pero su hora ya pasó, ¿ya? Pero no te preocupes, se va a instalar como de otro Cydia, que se llama Cilio. Hay otro que se llama Zebra, hay otro que se llama Installer, que son pero superiores a Cydia. Eh,
Tu. Dice acá Alan Sim. Hola, profe, ¿hay manera de tener los IPA sin que rebo todas las semanas? Ah, sí, pero es pagando. Pagando tendrías que estarlo haciendo así. Así que no, lo siento, no tendrías que pagar y si estás dispuesto a hacerlo, habría que ser así. Profe, ¿no hay novedades de CheckRain? F en el chat por CheckRain, todavía no hay novedades. No las hay. Alejandro Briones, mira, perro, tocayo, tocayo chileno, nada más, nada que ver. Saludos desde La Calera, Chile, esperando el jailbreak en todo mi dispositivo. Eres grande, profe, gracias a ti, Alejandro, un abrazo. Gbox, claro, pero con Gbox necesitas certificado de desarrollador. Tengo que hacer un video de una tienda muy buena que lo tengo que hacer en mi dispositivo, lo tengo pendiente. De hecho, ayer me preguntaron por mensaje, ¿cómo va el video? No he hecho nada, lo siento. ¿Cree que el jailbreak salga en principios de agosto? Yo creo que podría ser un mes. Espero que salga antes de iOS 16. ¿De acuerdo? Y por eso, minuto 30, no, churra, recién vi el tiempo, nos estamos acercando. Ustedes saben que cuando lleguemos al minuto 30, los comentarios se van a pausar ahí. ¿Crees que con la liberación de Fugu 15 se rompa esa barrera de que sea rootless el jailbreak de iOS 15? Excelente pregunta, Ángel. Excelente pregunta, porque lo que hace en realidad Linus Gens es un trabajo muy bueno. Vamos a ver, esperemos que sería genial. Sería genial. Qué gusto verte, un gran saludo. Te dejo. Me dice acá Alex Barrera, gracias, Alex. Eh, Profe, ¿usted es flight? No, Sebastián. El flight se le dice a los chilenos, a los que son, no sé, a los que escuchan música así como trap, le llaman, que son así como, se visten como estilo urbano, algunos le llaman como estilo delincuente. No, no. Hoy todos los mensajes. Marlon Roja me dice, Alstor trabaja en beta 4, sí, sí, en todo iOS 15, incluso en iOS 16 está funcionando sin problemas. ¿Cuáles son los 3 IPA que recomiendas que instalemos con SideLowly? Bueno, los que necesites por lo general son redes sociales las que hoy día se puede eh, eh, instalar, no sé, un Instagram, un Facebook, modificados con tweaks. Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp, hay varios. Se puede bajar de iOS cambiando la memoria del iPhone con uno que tenga iOS 14. No lo sé, no lo sé. Lo ignoro. Tendrías que preguntarle al técnico que realiza ese proceso, ¿cierto? Que hay que ser bastante conocedor, o sea, de tomar el chip de almacenamiento y colocarlo en otro dispositivo. Así que, Jay Rivas, profe, es el mejor, gracias a ti. Flight de niños pintorescos que dicen palabras burdas, algo así. Hernán Vázquez, saludos, profe, desde PR, Puerto Rico, en Chillout. Estará Carbridge, por supuesto. De hecho, Carbridge es uno de los tweaks que hoy día en YouTube está plagado de videos que te dicen cómo conseguirlo sin jailbreak y la única forma de conseguirlo es con jailbreak, no hay otra. Solo con jailbreak tienes Carbridge. Se puede bajar de iOS. Ya te respondí, SR Santos. Me dice Edison Iglesias, saludos, profe, desde España. Estoy esperando el jailbreak en mi iPhone 13 Pro Max. 15.5 beta 4, no te muevas de ahí. Yo sé que ese mensaje que aparece de la beta es horrible. Yo estoy en una beta también, yo estoy en 15.2 beta 1 y el mensaje es detestable. Entonces, tranquilo nada más, aguarda y ya te vas a acostumbrar. Total, cuando sale el jailbreak con un tweak, ya lo quitas. Pero estoy en 15.4.1, un iPhone 13 Pro Max. Habrá jailbreak pronto a mi dispositivo. Saludos desde Guatemala. Mira, Joka. Pronto, no sé qué, pronto es subjetivo, ¿no? Pero se va a mostrar un jailbreak para tu dispositivo en octubre. Y se espera que ocurra una liberación en ese mes o en las semanas que vengan. Y hay que esperar. Dice, pero ya va a estar iOS 16. Sí, pero tu dispositivo con jailbreak mucho más arriba. ¿De acuerdo? Así que pregunta al cazador si se le puede hacer el jailbreak en 15.5 beta en un A12. Hoy día no, pero se podrá. ¿De acuerdo? Si ya instalaste esa versión, tienes que seguir aguardando ahí. Y si vuelves a mandar un mensaje, te vas baneado 5 minutos, basta el spam. Edison Iglesias, sí es horrible el mensaje, lo sé. De hecho, a mí me pasa, Edison, que a veces tomo el teléfono de mi esposa, lo desbloqueo y voy a, como intuitivamente, como de forma automática, voy a presionar OK en el mensaje y ella está en 15.4. Entonces, y es como que, pero ya te vas a acostumbrar. Profe, usted va a enseñar cómo instalar Watusi 3 cuando salga el jailbreak, por supuesto, Lionel. Don't worry.
Llevo del 2020 esperándolo. Tanto tiempo no creo. Ya estamos en el minuto 30, mi gente. Voy a poner ahí pausa en los comentarios. Así que voy a ocultarlos para que no estén enviando nada. Saludos para Fernando Puch, a Monterrey, México, también para ti. Está Alan Sim, 15.1 iPhone 11, muy buena versión ahí desde Argentina. No te muevas, que ya se viene para ti. Octubre lo tendremos. En octubre el cazador es la demostración, lo va a mostrar. Lo invitaron a Linus Hens a un evento y va a decir, este es mi jailbreak. De que lo libere, esperemos que sea en ese mismo evento porque ya pasó el tiempo, en agosto ahora, el próximo mes se cumple el tiempo en el cual Linus Hens puede hacer libre las vulnerabilidades que él reportó a Apple. Necesito jailbreak para instalar iOS 15.0, el Alt Demon. Sí, ese tweak es muy bueno, ¿cierto? Te deja el App Store ahí las aplicaciones firmadas de por vida. Más cómodo que estarlo conectando al PC, toda la razón. ¿De acuerdo? Ya pues, los procesadores A10, ¿cuándo dejarán de actualizar? Bueno, Andrés Rodríguez, los A10 son los iPhone 7 y 7 Plus, llegaron hasta iOS 15, en iOS 16 ya no actualizan esos dispositivos. El Jeep de Fuego 15 ocupa los 5 GB, lo sabremos en octubre, Juanes Acevedo. Amel Verona, 15.3.1, estoy esperando un 12 Pro Max, aguarda ahí nada más. Ahora sí, listo, no me aparecen más sus mensajes. Nos vamos a venir porque durante esta semana, wow, estuvimos demasiado activos con noticias en el mundo del jailbreak. El Chillout Jailbreak, que es el equipo que nos ha estado dando las novedades. Bebito, un poquito, por favor. El equipo del Chillout, que es el que nos ha estado dando las novedades durante esta semana, que es el que nos ha tenido activos. Ay, ¿qué pisa? Un juguete de los niños. Ya, espérenme que fui a buscar un poco más de Coca-Cola. Ya, acuérdense que no estoy leyendo sus comentarios. Está el moderador ahí dando vueltas, así que vamos a dejar al abuelo acá de lado. Aunque me da frío. Tener poco pelo da frío. Ya me acostumbraré, quizás. Bueno, veamos. Eh, Novedades de Uncover, de este jailbreak, que es el más popular entre las personas, el más, no sé si llamarlo el más querido, pero no hemos tenido. Novedades de CheckRain tampoco hemos tenido. Del equipo oficial, ¿de acuerdo? De que Luca Todesco y los creadores del jailbreak. Del único jailbreak que tenemos hasta ahora progresos es del Chillout, ¿de acuerdo? Cheyote, Chayote, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Ahí está. Del Chillout Jailbreak. Bueno, también se habló de otro jailbreak. Este plumón parece que no se ve muy bien. Vamos a cambiar el color. También se habló de otro jailbreak que es el de Fugu 15. Pero ese ya va a ser mostrado, se nos confirmó en octubre de este año. El Chillout Jailbreak. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Y es un jailbreak que hay que hacer algunas aclaraciones de inmediato. Algunos dicen llevo esperando un año, otros dicen más de un año. Esto lo he dicho hartas veces. A veces digo, será necesario repetirlo, pero para algunos que son nuevos en esto o para refrescar la memoria, hay que tenerlo presente. Cuando salió iOS 12, el primer jailbreak de iOS 12 no fue en el mes de septiembre que salió, no fue ni en octubre, noviembre, diciembre, enero, fue en febrero, al otro año. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 5 meses después de la liberación de iOS 12, salió el primer jailbreak. Con iOS 13 lo mismo. Salió en septiembre, pasaron 5 meses, llegó el febrero del otro año, jailbreak en iOS 13. iOS 14, lo mismo. Salió iOS 14 en un septiembre, pasaron 5 meses, al otro año, en febrero, ocurrió el jailbreak. Entonces, ya que los últimos 3 jailbreaks de iOS 12, 13 y 14 ocurrieron en febrero, es que la predicción más obvia era de que en febrero de este año tendríamos un jailbreak, pero se fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El doble. Oh, qué dolor, ¿o no? Eso sí que no lo había visto de esa manera. Me acaba de llegar.
una estocada en vivo. Coca-Cola. Coca-Cola cero. ¿Ok? Sin azúcar. Eh, wow. El doble de tiempo esperando. Entonces no podemos decir que es un año o 10 meses, no, son 5 meses esperando el jailbreak, ¿de acuerdo? No es más tiempo que eso, o sea, tengo que aclarar algo. Ah, pero que yo llevo de mucho antes, sí, pero que ningún jailbreak, no sé, pues en el de iOS, los últimos tres, ninguno salió en enero, ninguno salió en diciembre, en noviembre, o sea, yo por eso, por ese antecedente, esa evidencia histórica, es que no considero esos meses como tiempo de espera. Claro, de espera para uno, pero hay que ser realista. O sea, cuando sale el último jailbreak. Y esta demora es porque Apple, iOS 15 fue malo, para a mi parecer. O sea, iOS 14 metió los widgets, la gente se embobaba con los widgets. Ya habían widgets con los jailbreak, ya había widgets en Android, y ahora vino iOS 16. ¿Cierto? ¡Ay, la pantalla de bloqueo! Ya cambiábamos la pantalla de bloqueo con jailbreak, ya se cambiaba en Android, pero iOS 15, ¿qué fue? Ah, nada. Nada visible. iOS 15 fue seguridad. Simplemente blindarlo y transformarlo al día de hoy en el sistema operativo móvil más seguro que existe. Por ese sentido, un aplauso para Apple, lo hizo muy bien, pero por otro lado nos perjudica a nosotros que queremos hacer el jailbreak. Entonces, por eso es el tiempo de espera. Pero ¿por qué cuento esto? Porque tanto se espera un jailbreak que hoy en día el chillón jailbreak aún no es liberado. Entonces, si tanto se está esperando, como hace un rato decía Mati ahí en los comentarios, ¿cómo no cuidarlo? Entonces, ¿cómo no cuidar ese jailbreak y prepararse de antemano con consejos que son los que voy a estar entregando a continuación? Algunos de ellos ya los puse yo en el, ¿cómo se llama? En el último noticiero, no se lo vayan a perder, donde aparecen tres teléfonos, aparece el recovery, el jailbreak y el safe mode del chillout, ¿de acuerdo? Sí, para que lo puedan allí estar viendo, ¿ok? Entonces, eso es lo primero a tener presente. No llevamos todo este tiempo de espera de un año, sino que son 5 meses. ¡Ah, que duele, ¿cierto? Así que lo vamos a ir apuntando por acá y dejarlo bien en claro, ¿ya? Y espero que pueda quedar ahí un precedente. Ahora, si tú sientes que estás de desacuerdo y para ti si es un año, cada uno puede pensar lo que guste, en ese sentido no hay problema. 5 meses esperando. Y este antecedente, si bien podría a lo mejor no escribirlo acá en la pizarra, pero lo pongo porque algunos han esperado 4 meses, 3 meses, y meter la pata con el jailbreak sería inaceptable. O sea, hay veces que estoy tratando de pensar porque hay información que se entregó en el podcast y no quiero decirla ahora en vivo para que vean obviamente el podcast, obviamente, para que vean por qué se dijo, cuál fue el invitado que lo dijo, si es que yo estuve de acuerdo o en desacuerdo, pero lo voy a decir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a decir? Los que son más antiguos, espera que me puse a dibujar para ponerle un trazo acá a la flecha. Ahí está. Los que son más antiguos en el mundo del jailbreak, creo que alguna vez han visto un comentario que dice, perdí el jailbreak por culpa de un tweak. Y bueno, en la Biblia desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecen el mandamiento de Dios de que podían comer de todos los frutos del huerto, excepto de un árbol, eh, cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿por qué me desobedeciste? ¿Has comido tú del fruto? Y Adán, ¿qué es lo que dice? Está en la Biblia, Génesis capítulo 3. Él dice, la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. O sea, lo primero que hace Adán es como desligarse de toda responsabilidad y decir que no es culpa mía, tú me diste esa mujer, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y yo comí. Pero Adán pudo haber rechazado, pero comió. Pero ¿cuál fue la actitud de Adán? Le echó la culpa a otra persona cuando el responsable era él. Claro, Eva también tenía su propia responsabilidad, pero Adán también pudo haber rechazado, pero no lo hizo. ¿Qué prefirió hacer? Más encima le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, desligándose la responsabilidad. Y en el mundo del jailbreak ocurre algo similar, porque si bien estamos separados en el tiempo en el cual ocurrió eso en Edén a lo que estamos ahora, el ser humano sigue siendo el mismo y el corazón es el mismo, echándole la culpa siempre a otros.
Yo no soy así, es que es culpa de la sociedad, es culpa que no he tenido oportunidades, pero que siempre es el otro, siempre es el otro. Eh, perdí el jailbreak por la culpa de un tweak. Esta semana en el noticiero se habló de la importancia de los tweaks. Coolstar tenía dentro de sus planes, está realizando lo voy a poner acá, liberación anticipada, es decir, la primera beta para creadores de Twix. ¿Y por qué lo iba a hacer con los creadores de Twix? Pues lógico, para que los creadores de Twix, como este es un jailbreak del tipo rootless, un jailbreak distinto a lo que fue la versión final de Electra en iOS 11, la versión final de Quimera en iOS 12, la versión final de, ¿cuál otro? Odyssey en iOS 13, de Taurin en iOS 14, de CheckRain, ¿cierto? En iOS 12, 13, 14 y de Uncover en iOS 11, 12, 13, 14. O sea, es un jailbreak distinto al que hemos vivido en las otras oportunidades. Entonces, a los creadores de Twix, a ellos le iba a pasar una primeras betas, le voy a colocar así mejor dicho. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor la beta 1 que él hace pruebas no se la va a pasar a ellos para que se arruinen sus dispositivos. Claro que no, sino que alguna de las primeras betas pasaría para los creadores de Twix. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo los creadores de Twix? Y esto es algo, pero que, o sea, el jailbreak todavía no es liberado. De acuerdo al día en el cual se está haciendo este directo, sábado 30 de julio, siendo las 5:40 de la tarde en Chile, las 11:40 en España, las 4:40 en México, las 4:40 en Argentina, las 4:40 en Perú, las 5:40 en Colombia, y así pues, ya los usos horarios ya varios me he terminado aprendiendo. En China son las 6:40 de la mañana del domingo. Entonces son 13 horas más que Chile. Y siendo la hora en la cual se está grabando este video, el jailbreak no está disponible. No hay ningún jailbreak que permita instalar Twix en iOS 15. Y con toda esta anticipación se está diciendo, tengan cuidado. El título de esta transmisión es Así me preparé para el Uncover. No, el Uncover, ya mi mente quiere Uncover. F en el chat por Uncover, también lo quiero. Así me preparé para el Chillout jailbreak, ¿de acuerdo? De iOS 15. Y así me preparé, y la forma que me preparé es esperando a los creadores de Twix. Porque ¿qué va a pasar cuando salga el jailbreak? Lo primero que vamos a hacer es correr a instalar Twix, ¿cierto? Correr así como de inmediato, como hacer el jailbreak, a lo mejor va a terminar el jailbreak y a lo mejor al igual que el iOS 14, por lo que se va viendo, Coolstar parece que va a terminar el proceso del jailbreak, ¿cierto? Uno va a apretar en el botón de jailbreak, va a avanzar esa barra de progreso, el teléfono se va a reiniciar y va a aparecer Cilio, ¿cierto? Una aplicación en la página de inicio que es como Cydia, ¿cierto? Evolucionado, y voy a ir a Cilio, y voy a ir ya no es Packix, ¿cierto? Ahora es Havoc, y voy a buscar mi tweak, o voy a instalar la repo de Fawad Rajev, y me voy a ir a instalar Watusi y otros tweaks, y es lo normal, ¿cierto? Cuando uno hace el jailbreak, que es lo siguiente que hace, instalar tweaks, instalar estos ajustes, estos cambios, estas modificaciones que uno hace al sistema operativo. Pero la recomendación primera es, así como se piensa que los creadores de Twix, ellos van a tener una versión anticipada del Chillout Jailbreak, es que obviamente esperemos a los creadores de Twix. Y acá vamos a tener que hacer, mira, tienes dos formas, tienes el camino largo o el camino corto, ¿de acuerdo? Primero les voy a decir el camino largo, que es el que me toca vivir a mí, ¿de acuerdo? Por lo que significa tener un canal de esta temática y lo grande que va a ser el acontecimiento de un jailbreak. A mí me toca hacer el camino largo, aunque también el corto lo voy a usar en varias oportunidades. Mire, tengo dos opciones, ¿de acuerdo? Deja poner acá las dos flechas. Bueno, creo que por estos dos espacios me va a alcanzar el espacio. No sé cómo se ven las flechas así, pero le estoy poniendo ese marco, ese trazo, ese perímetro negro, porque el color del plumón es naranja y no sé si se alcanza a ver, ¿no? Sí, creo que se ve. Creo que se ve hasta más bonito o resalta mejor. ¿Ya? Ahí estamos. Ya.
Camino largo. Así le vamos a colocar. Deja colocar otro. Pongámoslo con otro color. Camino largo. Y esto está relacionado netamente con los tweaks. Y el camino corto. Ahí está. Camino largo y camino corto. ¿De acuerdo? Pero hay que conocer el camino largo antes de irse al camino corto. O sea, no sé, pues, antes de manejar un vehículo que es automático, uno tiene que aprender a manejar, como es un buen consejo, creo yo, aprender a manejar el mecánico, porque algo puede pasar y si algún día te ves enfrentado a un auto que es mecánico, ay, no sé ocuparlo. No, no. Entonces, camino largo, lo análogo antes de lo automático. Ya, el camino largo. Bueno, como llevamos esperando tantos meses, y el Cheyou Jailbreak es el que se va a pronunciar, y estaría ocurriendo una liberación anticipada, alguna de las primeras betas para los creadores de Twix, para que ellos los actualicen, cosa de que cuando tengamos el jailbreak y vayamos a Cydio y busquemos Twix, podamos estarlos instalando. ¿De acuerdo? Entonces, como es un jailbreak que es distinto, ¿y por qué es distinto? Porque es un jailbreak tipo rootless, ¿cierto? Lo voy a colocar por acá. Entonces, al ser un jailbreak tipo rootless, es distinto a los jailbreak que han salido durante este tiempo en iOS 12, 13 y 14. Y el consejo va hacia los tweaks. Y creo que no solamente hacia los tweaks, que fue parte también de lo que hablábamos en el podcast, eh, como ya es un jailbreak tipo rootless, ya es un jailbreak distinto. Se piensa que este jailbreak, según la información que tenemos hasta ahora, se cree que estaría ocupando 5 gigas de almacenamiento que tú tengas. Tienes que tener disponibles 5 gigas y vendría a ser como una partición donde en esa partición estaría todos los tweaks instalados. ¿De acuerdo? Es lo que se piensa. Entonces, ya partiendo de ese punto, nos damos cuenta que es un jailbreak totalmente distinto, que no vamos a poder llegar a la raíz, al root, ¿cierto? Del sistema operativo, no, es rootless, fuera de la raíz. Entonces, al ser ya un jailbreak del tipo rootless, tengo que esperar obviamente la estabilidad de la herramienta y yo creo que por eso Matías recién decía en el chat, me voy a esperar una semana. Matías, me parece un buen tiempo. Lamentablemente yo estoy condenado a que cuando aparezca el jailbreak estar ocupando los dispositivos de prueba que tengo que están en 15.1. O sea, yo también creí lo de 15.1 con todas las noticias que se venían. Me quedó un equipo en iOS 14 y está en 14.3. Tengo un dispositivo en 14.3 y todo el resto que tengo ahí en iOS 15 está en 15.1, otro está en 15.6 y otro está en iOS 16. Entonces, así es la vida. Bueno, ¿cuál es el camino largo? Para tener una buena experiencia con los tweaks, bueno, gracias a los 115 personas que hay ahora conectados, si les gusta lo que están viendo, si estás viendo la repetición, dale ahí tu like. No cuenta nada, compártelo con otras personas, aunque sea la repetición, deje su comentario, únanse al canal de Telegram, donde todas estas noticias llegan primero, así que está el enlace en la descripción. Camino largo. Bueno, el camino largo, lo primero es leer, leer la descripción del tweak. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tengo que leer la descripción del tweak? Porque tiene que decir compatible con iOS 15. ¿De acuerdo? Y eso nosotros lo vemos, pero sí, no sé, si uno compra un dispositivo electrónico que lo tengo que enchufar a la pared para que reciba electricidad y funcione, y lo compro del extranjero, en nuestros distintos países hay variación en los voltajes, ¿cierto? En Chile se trabaja con 220 volts. Hay otros países que son con 120. Hay otros países que ocupan distintos voltajes. Y claro, ¿y qué ocurre si es que tú te llega el producto del extranjero y lo conectas directo y tú tienes más voltaje en tu país? Adiós dispositivo, ¿cierto? Lo perdiste porque le pusiste mucho voltaje y necesitas de un transformador que, claro, haga esa variación de voltaje y finalmente funciona el dispositivo. Si lo hacemos con cosas que son cotidianas, que me acuerdo que mi suegra quería una máquina, como una ollita chiquitita, una olla, que uno echaba chocolate y quedaba derretido y se mantenía derretido siempre, la encargamos en Amazon
y funcionaba con 110 volts y nosotros tenemos 220, o sea, la coloca, ¡puf! Sale humo de inmediato, fuego. Entonces, o simplemente muere. Entonces, este ejemplo del voltaje, yo creo que ustedes lo deben manejar, así que lea la descripción del tweak. Así como leemos si un producto qué voltaje tiene, véanlo también con los tweaks, antes de tener que estarlos instalando. Entonces, en la descripción del tweak tienen que aparecer dos cosas. Lo primero, primera pregunta, ¿compatible con iOS 15? Lo primero que tengo que saber. Lo segundo, en la descripción del tweak aparece usualmente, por lo general, creo que en la mayoría de ellos, aparece nombre, el nombre del creador y sus redes sociales o el correo electrónico. Entonces, ¿por qué este punto del nombre del creador y sus redes sociales y correo? Porque te puedes comunicar con él. Puedes mandarme, es que no sé hablar inglés. Mi gente, hoy día saber hablar otro idioma, y algunos lo pueden lograr. El inglés es un idioma universal dentro del mundo del jailbreak, todo el mundo habla inglés. Incluso yo tengo cuentas como del Twitter, que es del profesor Apple, que es gente árabe del jailbreak, y aún ellos, claro, publican en su idioma, pero cuando tienen que comunicarse con alguien lo hacen en inglés. Traductor de Google, ocupen algún traductor, el que ustedes quieran. Y simplemente preguntarle, ¿tu tweak está compatible para iOS 15? Es una frase. ¿Is Watusi compatible with iOS 15? O con la frase que ustedes quieran utilizar. Entonces, do you have plans to update it? O sea, ¿tienes planes para estar actualizando este tweak? Pregúntenle, una frase simple. Hola, saludos, yo admiro tu trabajo. Disculpa que te moleste. ¿Sería posible que me respondas una breve pregunta? Solamente esta. Pum, listo, y ahí va. Te puedes contactar con el creador. ¿De acuerdo? Entonces se puede leer la descripción del tweet, ver si es compatible o no. Hay otros, y esto me gusta, porque hay un tweet que se llama Tweak Reviews DB de database, ¿cierto? Y otro que es, bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Tweak compatible. Tweak compatible, son dos tweaks que tú puedes instalar. Bueno, habría que ver si es que estos son compatibles, pero yo no creo que vayan a fallar. Claro, tendrían que ver dónde se instala Cilio, porque antes de instalar un tweak te dicen si es que son compatibles o no. De hecho, tú puedes escribir estos nombres. Acá en el canal vas al buscador, colocas profe Juan Antonio, Tweaks Reviews DB, y te van a aparecer videos de cómo funciona este tweak. Lo mismo con tweak compatible. Vas a encontrar cómo saber si un tweak es compatible con tu dispositivo antes de instalarlo, porque si instalas uno que no es compatible, como es un jailbreak tipo rules distinto y llevas esperando tantos meses, puede que cuando lo instales hagas el botón del respring. Adiós. Adiós. Y el dispositivo puede que quede dañado. Lo más seguro es que así ocurra y va a quedar atrapado, espero que no, espero equivocarme, en el boot loop, ¿cierto? Que es este ya es la manzana de la muerte, que es cuando el teléfono se apaga, enciende, aparece el logo de Apple como si estuviera cargando, pero se vuelve a apagar. Aparece la manzana de Apple, se vuelve a apagar y queda ahí atrapado. Intentas recovery mode, intentas sacarlo con algún software, lo pones en DFU, lo sacas de DFU, sigue igual. Lo único que queda en ese caso es poner el teléfono en DFU. El computador lo va a reconocer que está en DFU y va a haber que restaurar. Eso quiere decir formatear. Si no había copia de seguridad, adiós, y te fuiste a 15.6 o a la versión que se esté firmando en ese momento. Entonces, esperar tanto por no leer una descripción, lo único que tengo que ver si es compatible. Lo siguiente que tengo que ver es Tweak Reviews Review. Este es el camino más largo, ¿cierto? La leer, la hablar, contactar a otras personas. Ya, pero ¿cuál es el camino corto? O sea, yo quiero saber cómo puedo ahorrarme todo esto porque no lo quiero hacer, yo quiero ya. Quiero tweaks ahora. Bueno, usualmente cuando aparece el jailbreak, se empiezan a compartir y son cosas que yo también les voy a entregar a ustedes, que se llaman listas de compatibilidad. ¿Ya? Que son listas de compatibilidad, que son planillas de cálculo, hojas de cálculo como un Excel puede llamarse, que está en Drive o en alguna nube, Google Drive, etcétera. Y ahí aparecen varios tweaks ordenados alfabéticamente.
populares, llamémosle así, o lo que la gente va probando y va escribiendo allí, si es que son compatibles o no, en qué dispositivo lo probó, en qué versión de iOS estaba. Entonces, aparecen listas de compatibilidad que uno puede estar revisando. Me gustaría ver qué tweaks está disponible, como en un catálogo. Entonces veo acá, este tweak me gusta a mí, ya lo voy a estar instalando. Es eso, ¿ya? Listas de compatibilidad, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, bueno, el camino corto es ver la lista de compatibilidad y el siguiente es estar suscrito a este canal. Suscrito con campana, porque las notificaciones de YouTube, campaña coloqué, campana, ahí sí. Estar suscrito con campana porque sin duda también va a ser un lugar donde vas a estar encontrando la información de cuando aparezca el jailbreak y cuáles son los tweaks que puedes instalar y se reactiva todo lo que es esta lista de reproducción que se llama reviews de tweaks y aplicaciones. O sea, voy a empezar a hacer un revisado de los tweaks para que ustedes los puedan ver, darse cuenta cuáles son los que pueden instalar, etcétera. Entonces hay un camino largo que es ver la compatibilidad de los tweaks. Me puedo comunicar con ellos, ver otros tweets que te van a estar indicando la compatibilidad. Hay lista de compatibilidad. Estar suscrito, obviamente, con la campana. Si no lo has hecho ahora, presiona en suscribir. Si no afecta en nada, es gratis. Algunos piensan, no, es que sáquense la idea de la cabeza, suscríbanse, no hay ningún problema. Pero esto es lo que viene después que el jailbreak sale, ¿cierto? Estamos asumiendo todo esto pensando que Chillout es ultra estable, ¿cierto? Que tiene una tasa de efectividad asombrosa, ¿cierto? Que presiono en jailbreak y ¡pum! Me hace el jailbreak a la primera. Lo que necesito, antes de llegar a todo esto, que este rule de jailbreak, la pregunta que voy a colocar acá, ¿es estable? O sea, ¿es lo suficientemente estable y seguro, ¿cierto? Es estable, o sea, estable en el sentido de que cuando yo haga el jailbreak, el equipo funcione bien, no haya problemas con la temperatura, que no deje de funcionar el App Store, que a veces pasa, que no deje de funcionar la cámara. Entonces, es importante, claro, estamos dando por asumido de que no va a haber problemas con el jailbreak y vamos con estos consejos, pero primero es este, ¿cierto? Se me vino ahora a la mente. Entonces, Matías decía, voy a esperar unos días. La pregunta que voy a hacer ahora, supongamos que el jailbreak sale el lunes, ¿de acuerdo? Un lunes de cualquier semana, solamente un caso hipotético. El jailbreak sale el lunes. ¿Cuándo vas a hacer el jailbreak? ¿De acuerdo? Yo creo que eso significa cuántos días vas a esperar para hacer el jailbreak. Así que es eso lo que creo que voy a hacer una encuesta ahora en mi canal terminado. A ver, la voy a hacer ahora misma. Ahora mismo me voy a sentar. Si el jailbreak sale hoy, ¿cuántos días vas a esperar? ¿De acuerdo? Es importante saber cuánto esperarías, pues no sé, si lo harían en el día cero, en el mismísimo día, o si es que esperarían. Entonces, el consejo que yo les doy, a ver, deja sacar el teléfono de acá para que me puedan estar viendo. Aquí estamos. Vámonos al computador. Opa, aquí estamos. Entonces, vamos al canal. Estoy metiendo el teléfono. Vamos a activar ahora los comentarios ahí para poder ver el chat, para poder ver sus mensajes. Oh, disculpen. Ahí sí. Ahí no. Ahí, quédate ahí. Ahí estamos. Ya ahí sí los veo. Ahora los puedo leer. ¡Ey, entró Fernando! ¿Cómo estáis, Feña? Gusto verte, Fernandito. Ahí Fernando está compartiendo el, el enlace del canal de Telegram. Ahí está comunidad. Y 100 personas conectadas. Vamos con la encuesta. Dice, si el jailbreak, si el cheyote le voy a colocar de inmediato, vamos con los hashtags. Si el chiyot jailbreak, hashtag iOS 15, para iOS 15, es liberado hoy. Pregunta, ¿cuántos días esperarías para hacer el jailbreak? Voy a colocar esta pregunta, viene a raíz de lo discutido en el directo, en este directo. ¿Y dónde está el enlace del directo? Lo tengo acá para copiarlo en la encuesta. En este directo. Podrían ir a responder ustedes, ¿cierto? Ya, encuesta.
Esperaría uno o, o, o 2 días. No, un día esperaría, 2 días, 3 a 4 días, 5 o 6 días. No, espera, deja colocar otras opciones. 1 o 2 días. Y después 3 o 4 días, 5 o 6 días, 7 días. Y lo último, 8 días o más. 7 días. Vamos a colocarle igual, ahí entre paréntesis, una semana. Ah, no, pues tiene que aparecer el de inmediato, ¿no? Mm, hoy mismo lo haría, claro. Entonces, rayos, o 2 días, luego viene 3 o 4 días. ¿Quién comentó? Doravita, profe, estoy en 14.6. ¿Cómo podré subir para poner el jailbreak? Espera que salga por ahora, no, disfruta tu jailbreak. Si estás en 14.6. ¿De acuerdo? ¿Qué viene ahora? 5 o 6 días. 7 días. Ya, igual 7 días, una semana. 7 días. 7 días. Hasta ahí nomás. Mm, discutido. Ya, publicar. ¡Pum! Se fue la encuesta. Ya. Vayan a ver la encuesta, por favor. Está acá en el canal. Al menos con los 100 que estamos conectados ahora, quiero ver cuánto ustedes esperarían para hacer el jailbreak. Bueno, con todo lo que hemos visto ahí atrás. A ver, déjenme ver. Está Edwin también ahí desde República Dominicana. Saludos para ti. Julio Vivas, también saludos para ti. ¿Qué más tenemos acá? A mí algunos tweets me aparecen en ruso, los tweets de 12.5.5, porque la red es pirata, ¿cierto? Claro, oye, ese punto faltó, ¿no? Bueno, asumiendo de que están con las repos piratas, sí, hay otro tema, pues, ¿cierto? A ver, voy a actualizar ahora la página a ver cómo nos va con los resultados. ¡Ay, hombre! Mira esto, no sé si reír o llorar. Tengo 12 respuestas. A ver, vamos a cambiar la pantalla. Ahí están los resultados. ¿Cuánto esperarías? El 42% lo haría ese mismo día. Esperaría 1 o 2 días. Acá dice el 25% esperaría, el 8%, rayos, pero ¿por qué lo harían el mismo día si uno le está aconsejando? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le di a actualizar a la página otra vez. Vayamos viendo. Ahí tenemos a un... Listo, solucionado. Oh, me ganaste, Fernando. Veamos. Pero dale a un ban definitivo. Yo le di ban, ya listo. Mira, 44, 19, 31, ahí está. Wow. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántas respuestas tengo? 16. Vayan a responder. Tienen que venir acá al canal. Este es el canal, ¿ok? Como les he dicho, tienen que venir acá arriba y aparece inicio, videos. Uno va a inicio y aparece, ni hablar, por la pantalla de inicio, ¿cierto? Ahí estamos en directo ahora. Videos. Ahí están los videos del canal. Listas de reproducción. Acá están las listas que yo les mencionaba recién. Ahí se pueden ver con mayor facilidad. Acá está la lista de los SHSH. ¿Dónde está? ¿Se perdió? Ahí está. SHSH y actualizaciones de iOS. Y acá está reviews de Twix. Cuando aparezca el jailbreak, acá vamos a estar al tiro. Y ya ahí arriba está comunidad. Y en comunidad, ahí estamos. 30 votos. Y ahí va bajando. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Pero creo que es una buena pregunta a raíz de lo que apareció ahora. Acá hay más información. Ahí estamos. Mira, llevamos 16.4 millones de visualizaciones. Gracias, chiquillos. Gracias.
Muchas thank you. ¿Ya? Ya pues, yo creo que habría que añadir ahí el tema de las repos piratas. O sea, con mayor razón, sabiendo el riesgo que se corre, vamos a sacar la captura. Fernando me estaba recordando el tema de la captura de pantalla. Así que vamos a colocarlo por acá. ¿Dónde está mi plumón? Acá, camino largo. Cuidado, o sea, Twix piratas. No a la piratería. Porque, porque tienes que pensar esto. Que cuando las personas toman un tweet, los que los piratean, toman el tweet y lo piratean, ellos realizan ciertos cambios dentro del tweet para evitar que detecte la activación y poder ocuparlo pirateado. Pero si ya es un jailbreak tipo rootless que se tuvo que estar actualizando porque todo el jailbreak cambió, y si la persona que piratea el tweet se equivoca en algo, vas a perder el jailbreak ¿por cuánto? ¿Por $2? ¿$5? ¿Cuánto cuesta un tweet? Ah, tú sí cuesta 10, ok, $10, vas a perderlo por $10. Entonces ahí donde uno dice, hey, gente, no es para tanto, vamos, consíganse, se andan comprando algunos, no todos, no digo todos, no estoy generalizando, pero se compran las skins para sus juegos y no compran un tweak, po. Ya tengo 50 votos, ahí va bajando, ya él hoy mismo lo haría. Así que, ya, ya pues, nos vamos ahora despidiendo, vamos a tocar la captura de pantalla. ¿Dónde está el abuelo? Abuelo, abuelo. Aquí está el abuelo. Ahí estamos, así que no sé qué cara poner, así como, ahí está. Captura de pantalla. Toma una captura. Estas caras locas, aunque tú estés viendo la repetición, toma la captura. Tienes que subirla a Twitter. Fernando está colocando ahí en los comentarios seguramente el hashtag en vivo con el profe. Coloquen el enlace del video, me etiquetan, yo le va dando like y retweet ahí para que más gente sepa estos consejos que son tan necesarios. Así que captura de pantalla, captura. Listo, ahí está. Ya, mi gente, concluimos semana 124. Me siento a editar el podcast. Se viene un invitado de España que nos lleva meses, largos meses sin estar en el canal y después de hablar ahí y coordinar algunas cosas se logró. Así que gracias a todos por estar acá. Matías, ahí vamos a estar hablando, acuérdate. Yo creo que Mati, si no es esta semana, sería la otra. Va a depender de qué ocurra durante estas horas y el fin y el domingo también. ¿Ya? Así que eso, Mati, ya tú sabes, no hay dramas. Nos vamos despidiendo, sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde... Y, profe, ¿usted cuándo va a esperar para que sea liberado el diario para instalar en su... Mira, Marlo, yo estoy condenado desde el día 1. Por el tutorial, los consejos, tengo que hacerlo. Estoy condenado a hacerlo desde el día 1. No, no, no me queda otra, pero no porque quisiera. Si no tuviera canal y tuviera un dispositivo, yo esperaría, ¿qué opción? Yo creo que 3 4 días. Eso sería. Esa sería mi opción, la que está al medio. 3 4 días, 5 máximo, no sé si 6. Igual estaría un poco desesperado, pero habría que luchar contra eso porque tanta espera para perderlo, por no leer una descripción, por no preguntarle al creador del tweet, por no ocupar tweet compatible, por ocupar un tweet pirateado. ¿Me entienden o no? O sea, el camino largo igual, ahí uno tiene que poner ojo. Y el camino corto, ver las listas de, todo lo que son las listas de compatibilidad y estar suscrito con la campana de este canal para que puedan enterarse de las últimas novedades. Gracias a todos por estar. Como dice Fernando, dejen su like. Así es. Entonces sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Un beso a todos. Gracias por estar acá. Mañana el podcast y el lunes ya hay noticias que están muy buenas. Nos vemos.